espero todos se encuentren muy bien el día de hoy. Hubo un problemita con el link, pero bueno, ya aquí estamos. No habíamos iniciado, estábamos esperando, pero ya vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos a esta nueva sesión de Aren English, de nuestra competencia diaria. Vamos a dar inicio. Siempre pues le damos acá abajito en iniciar competencia. Listo, iniciar competencia y vamos a empezar. Entonces, como siempre les digo, cuando empezamos a leer nuestras preguntas, es muy importante que leamos en el idioma que más nos convenga a nosotros, ya sea inglés, ya sea español, pero en el que entendamos bien. Entonces, veamos acá. La enfermera está hablando con un cliente quien tiene cáncer de seno y está recibiendo tamoxifeno. Digamos que las preguntas las vamos a dividir en dos. En una parte, en esta parte que vemos acá, ¿cierto? Que acabamos de leer, que es el contexto. El contexto me dice a mí como toda la situación que tengo con el cliente, ¿sí? Como quién es, quizá qué antecedente o qué patología tiene. Pero en lo que me debo enfocar, y esto me da datos súper específicos y súper importantes, no quiere decir que el contexto no sea importante, pero en lo que nos debemos enfocar muchísimo es en la pregunta, que casi siempre la pregunta va al final. Acá nos dice que cuál afirmación hecha por el cliente requiere inmediato seguimiento. Como siempre les digo, identifiquen la palabra clave. Si yo identifico la palabra clave, yo ya sé que la pregunta va a ser o de educación, o que va a ser de priorización, o de comunicación terapéutica, o, por ejemplo, esta pregunta, follow up, que requiere seguimiento. Quiere decir que hay una educación que es negativa. La respuesta es negativa. Follow up o hacer seguimiento quiere decir que algo de lo que está acá en cuanto al tamoxifeno está mal y tengo que hacerle un seguimiento porque si no me va a empeorar la situación de la situación de mi paciente. Entonces me dice que la primera que frecuentemente he experimentado como sofocos, ¿cierto? Flashes de calores. La segunda me dice que ha experimentado sequedad vaginal. La tercera me dice que él ha disminuido su interés en las relaciones sexuales. Y la cuarta me dice que ha notado que su menstruación está mucho más fuerte. ¿Listo? Entonces, vámonos primero con el medicamento. Tamoxifeno, ya lo vimos en una clase pasada, ya nos había salido, ¿cierto? Y habíamos visto que es un medicamento que es modulador selectivo, ¿cierto? De los receptores de estrógeno. ¿Que lo uso en qué tipo de patología? En el CA de seno. Que específicamente este tamoxifeno va a tener una acción, ¿cierto? Y que va a actuar como que va en el seno, en la parte del seno, o los senos, va a detener el crecimiento tumoral de tumores de tumores dependientes del estrógeno. Entonces, esta me disminuye o me detiene más bien el crecimiento tumoral. Pero en el útero va a actuar como estrógeno. Entonces, en el útero, al actuar como estrógeno, va a tener puede llegar a generar dos complicaciones. La primera es que haya un riesgo de hiperplasia, ¿listo? Endometrial, por la cantidad de estrógeno. O la segunda es que haya una presencia de CA, ¿listo? Es decir, de cáncer de útero. Por lo tanto, tengo que estar muy pendiente de los efectos adversos. Ojo, muy importante para el NCLEX es que diferenciemos efectos secundarios de efectos adversos, ¿cierto? Efectos secundarios es algo negativo que me da el medicamento, pero que lo espero. Efectos adversos es algo negativo que me pone en riesgo la vida del paciente. Ahora, con esta explicación, vayamos y revisemos. Experimento frecuentes calores, ¿cierto? O sofocos, algo esperado como un efecto secundario del medicamento. ¿Por qué? Por el estrógeno.
Entonces, ¿debo hacerle seguimiento? Ahí vamos a mirar. Experimento sequedad vaginal esperado, porque es un efecto secundario, ¿cierto? Disminuyo el interés en las relaciones sexuales esperado por el aumento del estrógeno y he notado mi menstruación mucho más pesada. Esto es un efecto adverso, o sea, es algo que podría pasar con el medicamento, pero que me pone en riesgo la vida del paciente. ¿Por qué? Porque precisamente si hay un aumento en el sangrado, estamos hablando de que hay una hiperplasia, ¿cierto? O que posiblemente es el primer signo del CA de útero y por lo tanto debo suspender el medicamento. Entonces, si se dan cuenta, cuando me dice a mí que requiere seguimiento, ¿qué requiere seguimiento? Pues esto esperado dentro de lo espero o no lo espero con el medicamento, lo espero o no lo espero con el medicamento, lo espero o no lo espero con el medicamento, pero lo que no espero es que, secundario a la administración del tamoxifeno, mi paciente haga un CA de útero, ¿listo? Entonces, acá tengo que hacerle seguimiento y revisar si tengo que parar el medicamento porque posiblemente esté presentando un efecto adverso a esta paciente. Bien. El médico prescribe 250 mililitros de solución salina para infundir en 75 minutos. ¿A qué tasa de mililitros hora la enfermera debe configurar la bomba de infusión? ¿Sí? Entonces, algo claro en el cálculo de dosis es que lo primero es que me está diciendo que cuántos mililitros hora le paso a un paciente. Lo segundo que me está diciendo es cuánto que debo pasarle 250 mililitros, ¿cierto? Pero lo tengo en 75 minutos. Necesito pasar este tiempo a horas, ¿listo? Entonces, ¿qué hago? Paso los minutos a la hora. Es decir, sé que una hora son 60 minutos. Quiero saber cuántas horas son 75 minutos. Esto es algo que es súper fácil, si se dan cuenta, es una pura regla de 3, horas debajo de horas, minutos debajo de minutos, multiplico en cruz 75 por 1 y divido, ¿cierto? Entonces, 75 por 1, 75, dividido 60, me da 1.25. Es decir, 1.25 horas. Es decir, que en este caso, pues lo que yo tengo acá es que 75 minutos me representan 1.25 horas. Ahora me dice que coja esos 250 mililitros y se los pase en ese 1.25 horas. Entonces voy a coger, ¿cierto? Los 250 mililitros que ya tengo acá. Entonces voy a coger esos 250 y lo voy a dividir en los 1.25 horas. Entonces lo divido, perdón, acá, en 1.25 horas, porque esa es la dosis que me están dando, ¿cierto? Y me da un total de 200 mililitros hora. ¿Claro este ejercicio, chicos? ¿O alguna duda? ¿Claro, chicos? Sí, entendido. Listo. Entonces, ¿cómo lo saco? Primero, pues tengo que pasar los minutos a hora. Cuando tengo la hora, pues simplemente cojo lo que le prescribió el médico. 250 mililitros en una hora. O sea, 200 mililitros hora. Bien. Vamos por acá y dice que en adición a la fiebre y el calor alrededor de una herida quirúrgica, ¿qué manifestación sugiere más fuertemente una fascitis necrotizante? ¿Listo? Entonces veamos que la fascitis necrotizante es una infección bacteriana, ¿sí?
que casi siempre se da pues o por varias bacterias o por una que es bien difícil, que es el Streptococcus ¿listo? Piógenes. Y que principalmente la bacteria lo que hace es que afecta la fascia, ¿cierto? La fascia sabemos que es una capita que envuelve músculo, que envuelve nervios, vasos sanguíneos. Esto que lo tengamos claro. Lo que pasa en sí en la fascitis necrotizante es que esta bacteria, entonces, es como selectiva para este tejido blando, principalmente pues con esta capa, y lo que hace es que se propaga y se reproduce muy rápido, generando, al empezar a propagarse, empieza a generar algo que se llama la necrosis. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues tenemos ahí partes importantes como nervios, como vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces, al propagarse en esta parte o a través de los vasos sanguíneos, pues su propagación es mucho más rápida. Además de eso, pues en los nervios igual, me lleva a isquemias y me lleva a la complicación que es la necrosis. La necrosis como la muerte del tejido. ¿Listo? Esto en sí es la fascitis necrotizante, pero me dice que hay un signo que me sugiere fascitis necrotizante más fuertemente. Eritema, enrojecimiento, leucocitosis, alto conteo de células blancas, dolor que está fuera de la proporción o de un signo visible de infección o inflamación. Si nosotros vemos el eritema y el enrojecimiento, es un signo normal, una manifestación normal en cualquier infección. Es decir, que no es solamente o que nos sugiera que es una fascitis necrotizante. ¿A qué quiere decir con esto? Y esta pregunta se puede complicar mucho porque si se dan cuenta, todas las opciones parecen ser ciertas, ¿sí? Porque dentro de todo, pues, el paciente con fascitis puede tener todas estas. Pero dice que hay una de esas manifestaciones que si ustedes la ven sola, dicen el paciente tiene fascitis necrotizante. Por ejemplo, que si hablamos de un paciente que tenga una hipoglicemia, que si hay un signo solo de esos, yo ya sé que es hipoglicemia. Entonces, digamos que tenga una glucosa por debajo de 70. Entonces, que solamente con ver ese signo, ya sé qué patología tiene. El eritema no, porque la mayoría de infecciones, ¿cierto? Tiene eritema, no solamente la fascitis necrotizante. El leucocitosis no, la mayoría de infecciones, pues como respuesta de el cuerpo a la infección, pues genera esta leucocitosis. La inflamación tampoco es de los signos normales en cualquier infección. Mientras que el dolor fuera de proporción con signos visibles de infección, sí es un signo de fascitis necrotizante. Puede pasar que el paciente tenga levemente eritema, inflamación, muy leve, que se le pueda ver, pero usted medio lo toca y el paciente, no, ni siquiera tocándolo, el paciente siempre le va a decir a usted que le duele muchísimo, como nunca le ha dolido. Y precisamente le está doliendo porque recuerden que la bacteria va a afectar las capas de la fascia y la fascia no está tan cercana a la piel. Por lo tanto, no es tan visible los signos como el eritema, el enrojecimiento, la inflamación, se puede ver levemente, pero lo que entra a caracterizar la fascitis necrotizante es ese dolor. El paciente, uno le ve medio rojito al paciente y él dice, pero pues, o sea, no es tan grave, porque toda la infección está por dentro en su fascia. Por lo tanto, ese es el signo como cardinal en la fascitis necrotizante, precisamente por la capa que está envolviendo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esto, chicos? No, Muy bien, señora. listo. Ojo porque de esto no ahondamos mucho y pueden preguntar. Listo. ¿Cuál acción de enfermería es prioritaria para un cliente que tiene tórax inestable? Entonces, el tórax inestable es cuando hay una respiración paradójica y se da precisamente por algún tipo de trauma, ¿cierto? Precisamente pues que algún trauma
de un automóvil o también por trauma de arma blanca. Y lo que principalmente es que genera esa respiración paradójica. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver en esta complicación? Pues precisamente que cuando hay una alteración paradójica tengo alteraciones en el intercambio gaseoso. No se está oxigenando adecuadamente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la acción prioritaria? Oxigenar al paciente con un humidificador, administrar medicamentos profilácticos, implementar restricción de fluidos o administrar acetaminofén para el control del dolor. Todas las cuatro pueden ser, ¿cierto? Las cuatro. Pero me están hablando, y aquí es donde les digo, identifiquemos la palabra la palabra prioritario, ¿cierto? Esta es la palabra clave. Entonces, en la palabra clave voy a usar una estrategia aquí que es el ABC. Vía aérea, de respiración o C de circulación. Si me voy por la primera, ¿cierto? Que esto me dice que es el orden. Lo primero que me iría es con el oxígeno humidificado. Antibiótico, no me afecta el ABC. Implementación de restricción de fluidos también podría ser, ¿cierto? Si mirara la C de circulación. O control del dolor, no. Entonces, eso me hace descartar 2. Sin embargo, ni siquiera es que me lo haga descartar 2, sino que ya teniendo una que me afecta la vía aérea, ¿cierto? Que me soluciona la vía aérea, entra a ser mi prioridad. Por eso es muy importante que aprendamos el ABC. Entonces, vamos a ver que en el ABC me está diciendo que pues como tengo esta alteración en la oxigenación por ese tórax inestable, escoja la humidificación en el oxígeno. Bien. Un cliente que recientemente viajó a África tiene una infección conjuntival, fiebre, rash, vómito y heces con sangre. ¿Qué sospecha la enfermera de qué enfermedad? A, tuberculosis pulmonar, B, encefalitis, C, la enfermedad del virus del ébola o D, inhalación del antrax. Tuberculosis pulmonar, fiebre, sí, definitivamente. Infección conjuntival, no. Vómito, no. Heces con sangre, no. ¿Qué voy a ver clave en la tuberculosis? Fiebre, puede haber. Sudores nocturnas, es de los primeros síntomas. También el paciente de los primeros síntomas que empieza a tener es la hemóptisis, esa tos con sangre, y pérdida de peso. Entonces, descarto tuberculosis pulmonar. Además de esto, pues África no es como el foco de la tuberculosis. Encefalitis. ¿Qué me genera la encefalitis? La inflamación del cerebro, ¿cierto? Entonces voy a tener seguramente convulsiones, vómito, sí, puedo tener vómito por el aumento de la PI. Heces con sangre, no. Rash, no. Entonces lo descarto. ¿Listo? Enfermedad del ébola. Fiebre, sí. Rash, también. Vómito, sí. Heces con sangre, lo principal. Recuerden que el virus del ébola es este virus que genera una fiebre hemorrágica. Entonces, si tengo fiebre, tengo un punto de sangrado, tengo una infección y además la zona, ¿cierto? Que es África, me dice que probablemente es el ébola. Ahora vámonos con antrax, ¿cierto? Es un problema que no es viral sino bacteriano y que me genera principalmente o problemas según en donde tenga la infección en la piel, que me mostraría como una papulita negrita, necrosada, o respiratorio. No me está mostrando ningún síntoma respiratorio. Por lo tanto, me quedo con el virus del ébola. Recordemos pues que este virus del ébola es una fiebre hemorrágica que se da principalmente pues en África, ¿cierto? Que se transmite por contacto con cualquier fluido contaminado. Heces contaminadas, vómito contaminado, diarrea, cualquier fluido, el paciente puede transmitirlo a través del contacto.
Ojo porque el NCLEX muchas veces les hace dudar del ébola si se transmite por contacto o por gotitas o también por aerosoles. ¿Listo? Recuerden que se transmite por contacto con fluidos contaminados. Bien. ¿Cuál comportamiento es esperado en un cliente que es diagnosticado con el desorden de la personalidad paranoide? Entonces, en salud mental, y esta parte sí se los dejo aquí clave para que estudien, vamos a tener dos cositas importantes. Dos cositas no. Y son los desórdenes de la personalidad. Hay diferentes clústeres. Hay clúster A, en donde está esquizotípico, paranoide, clúster B, donde tengo el limítrofe, el trastorno de la personalidad limítrofe, que lo preguntan mucho, el obsesivo compulsivo, tengo clúster C también, donde está, no me acuerdo bien los clústeres, pero creo que aquí está el narcisista, el histriónico, ¿listo? Entonces, esos desórdenes de la personalidad, según el clúster, ustedes los tienen que estudiar. ¿Por qué? Porque ese tipo de personalidades tienen como características específicas. Acá me están hablando de una persona paranoide. Me están diciendo que si una persona paranoide puede ser A, excéntrica, B, explotativa, C, hipersensible o D, seductora. Una persona con trastorno de la personalidad paranoide es una persona que tiene desconfianza excesiva. Siente que todo el mundo le quiere hacer daño, ¿cierto? Sabemos que eso es un paranoide que siente que lo persiguen para hacerle daño y precisamente de eso se caracteriza. Sospecha que todo el tiempo alguien le quiere hacer daño, se ofende fácilmente porque cree que todo el mundo se está burlando, que todo el mundo lo está criticando, busca y encuentra ataques donde definitivamente no los hay, son personas que suelen ser muy defensivas. ¿Listo? Excéntrica, no son personas excéntricas. Ya vamos a ver un poquito de quién puede llegar a ser ese excéntrico. Explotativo, tampoco, es decir, que explota como potencialidades de otros. Hipersensible. Si se acaban de dar cuenta, como que les describí una persona hipersensible. Se ataca porque piensa que lo están juzgando, que lo están criticando. También está a la defensiva porque siente que todo el tiempo lo ofenden, es desconfiado excesivamente. Eso es una persona que es hipersensible. Seductor, no. Seductor puede ser una característica del desorden de la personalidad histriónica. La persona histriónica es la que se ríe duro, la que se viste de manera llamativa, es hipersexual, tratando de pues, llamar la atención también con su sexualidad. Ese es otro trastorno de la personalidad. Explotativo, es decir, que explota al otro, ¿sí? Entonces ese lo podríamos ver mucho más en la persona antisocial, en el desorden de la personalidad antisocial, o también en el desorden de la personalidad narcisista. Estos dos podrían irse por ahí. Y excéntrico, también podríamos ver una persona con desorden de la personalidad histriónica, que puede ser muy excéntrica, o también en el esquizotípico. El esquizotípico se caracteriza mucho más por eso. El esquizotípico es el trastorno que tiene precisamente un pensamiento mágico. El NCLEX lo describe como una persona rara, con comportamientos y pensamientos raras, que definitivamente pues es muy excéntrico dentro de su forma de ser. Entonces nos quedamos con el hipersensible. ¿Cuál de los siguientes es un signo clásico de síndrome de abstinencia neonatal? Se me va esta palabra. Tono muscular disminuido, como gelatinoso, hipotónico. Tono muscular hipotónico. Llanto incesante, agudo y alto. Microcefalia o meconium ileus. Sabemos que el síndrome de abstinencia neonatal se da precisamente cuando la mamá
en el momento que está embarazada consume sustancias psicoactivas y que dentro de todo va generando una dependencia en el paciente. Entonces, un momento, por favor. Entonces, dentro de eso, va generando una dependencia y cuando el bebé nace, precisamente es como si necesitara este tipo de sustancia porque ya hizo una tolerancia a la sustancia. Dentro del primer síntoma es la irritabilidad del sistema nervioso central. Ya hemos visto en clases pasadas, si ustedes vienen entrando juiciositos a las clases, ya hemos visto cómo se ve un niño con su sistema nervioso central irritado, con vómito, con llanto. El llanto es precisamente un llanto que es agudo, alto, incesante. ¿Listo? Hipotónico, no. El niño con síndrome de abstinencia neonatal va a estar antes hipertónico. Con microcefalia, no. Puede llegar a generar microcefalia el síndrome, un niño con abstinencia, pero un signo de lo que podríamos ver, lo que vemos principalmente es ese sistema nervioso central como hiperexcitado. Y el meconium ileus, hace parte de la enfermedad celíaca. Perdónenme, no hace parte de la enfermedad celíaca. Hace parte de la fibrosis quística. Ese meconio que se tarda en pasar precisamente porque, como ya hemos visto en fibrosis quística, todos los fluidos y las heces fecales están mucho más fuertes, más pegajosas, más bultosas y por lo tanto se demora mucho más en salir. Recuerden que tenemos hasta 72 horas para el paso. Si no pasa, empezamos a sospechar pues de una patología que es la fibrosis quística. La enfermera está asistiendo en la planeación de cuidado de un cliente que tiene un diagnóstico de inmunodeficiencia. ¿Cuál acción es la prioridad? Entonces, palabra clave. ¿Listo? Ahí en la mayoría hemos identificado palabras clave. Inmunodeficiencia, la misma palabra lo dice, ¿cierto? Disminución de la respuesta inmune, ya sea por medicamentos, ¿cierto? ¿Qué medicamentos nos pueden llevar? Las quimioterapias, los corticosteroides, patologías que ponen también el sistema inmune, pues, propenso. Proteger al cliente de una infección es una prioridad, ¿cierto? Proveer apoyo emocional para disminuir el miedo. Asegurarme que discuta acerca de sus cambios en el estilo de vida o identificar factores que disminuyan la función inmune. La pirámide de Maslow me dice a mí que primero va lo fisiológico, luego va la seguridad y luego va lo psicosocial. Fisiológico, que es acá, protegerlo de una infección, sí, eso es fisiológico y también de seguridad un poquito. Apoyo emocional para disminuir el miedo, psicosocial. Es importante, pero no es mi prioridad. No es mi prioridad. Asegurarme que discuta acerca de los cambios de vida es importante, pero no es mi prioridad ni tampoco es fisiológico. E identificar factores que disminuyan la función inmune. Estos dos son prioridad, son fisiológicos, perdónenme. Protegerlo de una infección e identificar factores que disminuyan la función inmune. Riesgo real de un paciente con inmunodeficiencia. Y prioritario, protegerlo de una infección. Esa es la manera en la que con estrategia llego a la respuesta correcta. ¿Listo? Un cliente con gota está recibiendo indometacina, un no esteroideo. ¿Cuáles son algunos efectos adversos potenciales que la enfermera debe monitorizar? Solamente el sangrado gastrointestinal, solamente la disfunción renal, incremento del riesgo de solo infarto del miocardio o efectos cardiovasculares, renales y gastrointestinales. Entonces,
Los medicamentos no esteroideos, o sea, como que principalmente su acción es bloquear las prostaglandinas, ¿cierto? Al bloquear las prostaglandinas, pues lo que hace esas prostaglandinas es que protegen el estómago, ¿sí? Además de eso, también me inhiben la agregación plaquetaria. Entonces, uno de los sangrados, uno de los efectos principales de los no esteroideos, como la indometacina, el naproxeno, es el sangrado gastrointestinal por esa disminución. También me puede llevar a riesgo de infarto miocardio, pues en su evento adverso más, eh, más complicado. Alteraciones renales también por el consumo excesivo y la eliminación renal, ¿cierto? Pero el efecto principal es este sangrado gastrointestinal, ¿listo? Y vámonos con bueno, una cosa importante. Recuérdenme para qué uso la indometacina en el recién nacido, ¿en qué problema? ¿Algunos saben? Eso lo preguntan muchísimo. Ductus persistente. Entonces, cuando lo quiero cerrar, porque normalmente pues el niño nace, se le da 48 horas para que ese ductus se cierre, el ductus, eh, pero cuando dura más de esas 48 horas, tengo que administrar medicamento para que se cierre, ¿cierto? Para que no se siga conectando esa aorta con esa pulmonar, que venían conectadas precisamente de la circulación fetal. ¿Con qué lo cierro? Con indometacina o con ibuprofeno. Pero hay algunas patologías que, pues, de las enfermedades o las patologías cardíacas del niño que me dice que es mejor que se mezcle esa sangre, ¿cierto? Mientras se soluciona la enfermedad que pueda tener el niño. Y que es mejor que mantenga abierto ese ductus, el ductus arterioso. ¿Con cuál lo mantengo abierto? Con el alpostradil. ¿Listo? Lo cierro con la indometacina y lo mantengo abierto con el alpostradil. Y ahora sí la última pregunta, y dice que la enfermera está cuidando a un cliente con traqueostomía, que cuál ítem es esencial tener al lado de la cama. Si un humidificador de aire, si una cánula interna, si una cánula nasal o si un cepillo de traqueostomía. Si nos vamos con la cánula nasal, pues no sería importante, ¿cierto? Porque pues no me ayudaría en nada en la traqueostomía. Un cepillo de traqueostomía, pues lo que me ayuda es con la limpieza. Ahora, el humidificador de aire es importante para que no pues vayan a sangrar esas mucosas, pero la cánula interna también creo que es mucho más importante, ¿cierto? Y es esencial mantenerlo al lado porque si el paciente se escanula, si el paciente también necesita hacerle o se tapona de moco, esta cánula, el cambio de esta cánula es lo que me va a ayudar a solucionar su problema, en este caso, pues respiratorio. ¿Listo? Entonces, de esta manera finalizamos nuestras preguntas el día de hoy. Vamos a dar revisión a nuestra competencia y revisar nuestras respuestas. Tamoxifeno bloquea el estrógeno en el tejido del seno, pero lo estimula en el útero, incrementando el riesgo de hiperplasia endometrial y cáncer. Entonces, ese sangrado excesivo, irregular, es un signo de cáncer endometrial que debe ser investigado inmediatamente. Los sofocos, la sequedad vaginal, la disminución del líbido es algo esperado. ¿Listo? Acá, bien, 200 mililitros hora. Recuerden pasar los 75 minutos ahora. Fascitis necrotizante, el dolor. Dice que el síntoma cardinal de la fascitis necrotizante es el dolor grave que se empeora mucho más de lo que se puede ver en la piel o en la apariencia superficial, lo que puede sugerirnos. Este dolor está fuera de proporción, es una bandera roja que diferencia pues de una infección como la celulitis. Este tórax inestable, este movimiento paroxístico del
tórax inestable, altera la ventilación y genera hipoxia. La prioridad es la oxigenación, dando un humidificador. El control del olor es importante para mejorar pero es más importante mejorar el mecanismo de la respiración, que requiere una analgesia y requiere una analgesia mucho más fuerte, como un bloqueo de nervios o opiáceos. El ébola. Síntomas importantes, signos hemorrágicos, infección conjuntival, heces en la sangre en las heces, y la historia de viaje es altamente sugestivo para el virus del ébola. Las otras enfermedades no tienen esta parte epidemiológica tan específica. Personalidad paranoide. Individuos con este desorden son hipersensibles, perciben que los critican, que los amenazan, esto rápidamente, pues, que rápidamente se sienten insultados, ¿listo? Entonces, en el comportamiento excéntrico es típico en el esquizotípico, el comportamiento explotativo es típico en el antisocial y el comportamiento seductor es típico en el histriónico. El sistema nervioso central está hiperirritado, es el marcador precisamente del síndrome de abstinencia neonatal. Esto manifiesta irritabilidad, inquietud y es característico de un llanto incesante, agudo. Es incorrecto, pues, la hipertonía, la hipotonía, todo lo contrario, el paciente está hipertónico en la abstinencia neonatal. ¿Listo? Inmunodeficiencia, nuestra prioridad es precisamente, pues, de acuerdo a la pirámide de Maslow, miren, la seguridad fisiológica, protegerlo del daño es la prioridad. Las otras acciones son secundarias para proteger al cliente de patógenos. Lo primero es proteger al cliente de patógenos. Acá nos quedó mal esta. Era la D. Entonces, la indometacina, un no esteroideo, protege el estómago ¿saben por qué? Y esto es una clave. Nunca se vayan a una pregunta que solamente diga only. Yo al momento de analizarla no vi este only. Cuando algo es muy específico y dice solamente, exclusivamente, casi nunca es la respuesta. ¿Listo? Y miren, habían 3 que me decían only y justo el que no me decía era mi respuesta. Ese fue error mío, no vi este only cuando estaba analizando. Las prostaglandinas, pues, bloqueadas protegen, la indometacina bloquea las prostaglandinas que protegen el estómago, regula el flujo renal y afecta la agregación plaquetaria. Esto genera riesgo de sangrado gastrointestinal, de alteración renal y de eventos cardiovasculares como el ictus. Las otras opciones son incorrectas porque es una lista de solo una vez o solo este, que es un efecto adverso potencial serio. Entonces, cuando hay preguntas, chicos, qué bueno que pues esta nos quedó mal para que todos aprendan de mi error, y es cuando hay preguntas, opciones de respuesta que son muy exclusivas, como solamente, únicamente, descártenlas. Y además habían 3 iguales, only, only, only. Entonces, eso es una clave también en el NCLEX. Y el paciente con traqueostomía, la cánula, ¿cierto? Esta cánula del tamaño correcto o una más pequeña es un ítem de seguridad crítico al tener al lado de la cama en caso en el que el paciente esté obstruido o también se le salga la cánula. El humidificador es una fuente importante, el cepillo limpiador también es una parte del cuidado de la traqueostomía, que deben estar disponibles, pero la cánula es esencial y debe estar preparada para una emergencia. Y terminamos hoy con una incorrecta de la cual espero que hayamos aprendido todos. Espero que estas sesiones les estén sirviendo mucho. Recuerden que nos estamos viendo todos los lunes y todos los jueves a esta hora, 6 p.m. Colombia. La próxima clase que vamos a tener es el lunes. Las 2 clases pasadas estuvimos revisando medicamentos de cardiología y en esta próxima clase del lunes lo que vamos a hacer es que vamos a revisar, hacer práctica de medicamentos de cardiología. Espero que estén muy bien y nos vemos el lunes.
Gracias, Gracias. Alejandra.